Libro cuarto, título 3. De las obligaciones civiles y de las meramente naturales. Artículo 1470. Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Naturales, las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que, cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Tales son: 1. Las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos. 2. Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. 3. Las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida. 4. Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Para que no pueda pedirse la restitución en virtud de estas 4 clases de obligaciones, es necesario que el pago se haya hecho voluntariamente por el que tenía la libre administración de sus bienes. Artículo 1471. La sentencia judicial que rechaza la acción intentada contra el naturalmente obligado no extingue la obligación natural. Artículo 1472. Las fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas penales constituidas por tercero para la seguridad de estas obligaciones valdrán. Título cuarto. De las obligaciones condicionales y modales. Artículo 1473. Es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no. Artículo 1474. La condición es positiva o negativa. La positiva consiste en acontecer una cosa, la negativa en que una cosa no acontezca. Artículo 1475. La condición positiva debe ser física y moralmente posible. Es físicamente imposible la que es contraria a las leyes de la naturaleza física y moralmente imposible la que consiste en un hecho prohibido por las leyes o es opuesta a las buenas costumbres o al orden público. Se mirará también como imposibles las que están concebidas en términos ininteligibles. Artículo 1476. Si la condición es negativa de una cosa físicamente imposible, la obligación es pura y simple. Si consiste en que el acreedor se abstenga de un hecho inmoral o prohibido, vicia la disposición. Artículo 1477. Se llama condición potestativa la que depende de la voluntad del acreedor o del deudor. Casual, la que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso. Mixta, la que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso. Artículo 1478. Son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga. Si la condición consiste en un hecho voluntario de cualquiera de las partes, valdrá. Artículo 1479. La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho, y resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un derecho. Artículo 1480. Si la condición suspensiva es o se hace imposible, se tendrá por fallida. A la misma regla se sujetan las condiciones cuyo sentido y en el modo de cumplirlas son enteramente ininteligibles, y las condiciones inductivas a hechos ilegales o inmorales.
La condición resolutoria, que es imposible por su naturaleza o ininteligible o inductiva a un hecho ilegal o inmoral, se tendrá por no escrita. Artículo 1481. La regla del artículo precedente, inciso primero, se aplica aún a las disposiciones testamentarias. Así, cuando la condición es un hecho que depende de la voluntad del asignatario y de la voluntad de otra persona y deja de cumplirse por algún accidente que la hace imposible o porque la otra persona de cuya voluntad depende no puede o no quiere cumplirla, se tendrá por fallida. Sin embargo, de que el asignatario haya estado por su parte dispuesto a cumplirla. Con todo, si la persona que debe prestar la asignación se vale de medios ilícitos para que la condición no pueda cumplirse o para que la otra persona de cuya voluntad depende en parte su cumplimiento no coopere a él, se tendrá por no cumplida. Artículo 1482. Se reputa haber fallado la condición positiva o haberse cumplido la negativa cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella, o cuando ha expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse y no se ha verificado. Artículo 1483. La condición debe ser cumplida de modo que las partes han probablemente entendido que lo fuese, y se presumirá que el modo más racional de cumplirla es el que han entendido las partes. Cuando, por ejemplo, la condición consiste en pagar una suma de dinero a una persona que está bajo tutela o curaduría, no se tendrá por cumplida la condición si se entrega a la misma persona y ésta lo disipa. Artículo 1484. Las condiciones deben cumplirse literalmente en la forma convenida. Artículo 1485. No puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional, sino verificada la condición totalmente. Todo lo que se hubiere pagado antes de efectuarse la condición suspensiva podrá repetirse mientras no se hubiere cumplido. Artículo 1486. Si antes del cumplimiento de la condición la cosa prometida perece sin culpa del deudor, se extingue la obligación y por culpa del deudor, el deudor es obligado al precio y a la indemnización de perjuicios. Si la cosa existe al tiempo de cumplirse la condición, se debe en el estado en que se encuentre, aprovechándose el acreedor de los aumentos o mejoras que haya recibido la cosa, sin estar obligado a dar más por ella y sufriendo su deterioro o disminución, sin derecho alguno a que se le rebaje el precio, salvo que el deterioro o disminución proceda de culpa del deudor, en cuyo caso el acreedor podrá pedir o que se rescinda el contrato o que se le entregue la cosa, y además de lo uno o lo otro tendrá derecho a indemnización de perjuicios. Todo lo que destruye la aptitud de la cosa para el objeto a que según su naturaleza o según la convención se destina, se entiende destruir la cosa. Artículo 1487. Cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición, a menos que ésta haya sido puesta en favor del acreedor exclusivamente, en cuyo caso podrá éste, si quiere, renunciarla, pero será obligado a declarar su determinación si el deudor lo exigiere. Artículo 1488. Verificada una condición resolutoria, no se deberán los frutos percibidos en el tiempo intermedio, salvo que la ley, el testador, el donante o los contratantes, según los varios casos, hayan dispuesto lo contrario. Artículo 1489. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso
podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Artículo 1490. Si el que debe una cosa mueble a plazo o bajo condición suspensiva o resolutoria la enajena, no habrá derecho de reivindicarla contra terceros poseedores de buena fe. Artículo 1491. Si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena o lo grava con hipoteca, consenso o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen sino cuando la condición constaba en el título respectivo inscrito u otorgado por escritura pública. Artículo 1492. El derecho del acreedor que fallece en el intervalo entre el contrato condicional y el cumplimiento de la condición se transmite a sus herederos y lo mismo sucede con la obligación del deudor. Esta regla no se aplica a las asignaciones testamentarias ni a las donaciones entre vivos. El acreedor podrá impetrar durante dicho intervalo las providencias conservativas necesarias. Artículo 1493. Las disposiciones del título cuarto del libro tercero sobre las asignaciones testamentarias condicionales o modales se aplican a las convenciones en lo que no pugne con lo dispuesto en los artículos precedentes. Título 5. De las obligaciones a plazo. Artículo 1494. El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación y puede ser expreso o tácito. Es tácito el indispensable para cumplirlo. No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designen, señalar plazo para el cumplimiento de una obligación. Solo podrá interpretar el concebido en términos vagos u oscuros, sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las partes. Artículo 1495. Lo que se paga antes de cumplirse el plazo no está sujeto a restitución. Esta regla no se aplica a los plazos que tienen el valor de condiciones. Artículo 1496. El pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo, si no es 1. Al deudor constituido en quiebra o que se halla en notoria insolvencia. 2. Al deudor cuyas cauciones por hecho o culpa suya se han extinguido o han disminuido considerablemente de valor, pero en este caso el deudor podrá reclamar el beneficio del plazo, renovando o mejorando las cauciones. Artículo 1497. El deudor puede renunciar el plazo a menos que el testador haya dispuesto o las partes estipulado lo contrario, o que la anticipación del pago acarrea al acreedor un perjuicio que por medio del plazo se propuso manifiestamente evitar. En el contrato de mutuo a interés se observará lo dispuesto en el artículo 2204. Artículo 1498. Lo dicho en el título cuarto del libro tercero sobre las asignaciones testamentarias a día se aplica a las convenciones. Título 6. De las obligaciones alternativas. Artículo 1499. Obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera de la ejecución de las otras. Artículo 1500. Para que el deudor quede libre de pagar o ejecutar en su totalidad una de las cosas que alternativamente deba y no puede obligar al acreedor a que acepte parte de una y parte de otra. La elección es del deudor, a menos que se haya pactado lo contrario. Artículo 1501. Siendo la elección del deudor,
No puede el acreedor demandar determinadamente una de las cosas debidas, sino bajo la alternativa en que se le deben. Artículo 1502. Si la elección es del deudor, está a su arbitrio enajenar o destruir cualquiera de las cosas que alternativamente debe mientras subsista una de ellas. Pero si la elección es del acreedor y alguna de las cosas que alternativamente se deben perece por culpa del deudor, podrá el acreedor, a su arbitrio, pedir el precio de esta cosa y la indemnización de perjuicios, o cualquiera de las cosas restantes. Artículo 1503. Si una de las cosas alternativamente prometidas no podía ser objeto de la obligación o llega a destruirse, subsiste la obligación alternativa de las otras, y si una sola resta, el deudor es obligado a ella. Artículo 1504. Si perecen todas las cosas comprendidas en la obligación alternativa sin culpa del deudor, se extingue la obligación. Si con culpa del deudor, estará obligado al precio de cualquiera de las cosas que elija, cuando la elección es suya, o al precio de cualquiera de las cosas que el acreedor elija, cuando es del acreedor la elección. Título séptimo. De las obligaciones facultativas. Artículo 1505. Obligación facultativa es la que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa. Artículo 1506. En la obligación facultativa, el acreedor no tiene derecho para pedir otra cosa que aquella a que el deudor es directamente obligado, y si dicha cosa perece sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora, no tiene derecho para pedir cosa alguna. Artículo 1507. En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se tendrá por alternativa. Título octavo. De las obligaciones de género. Artículo 1508. Obligaciones de género son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. Artículo 1509. En la obligación de género, el acreedor no puede pedir determinadamente ningún individuo y el deudor queda libre de ella entregando cualquier individuo del género con tal que sea de una calidad a lo menos mediana. Artículo 1510. La pérdida de algunas cosas del género no extingue la obligación y el acreedor no puede oponerse a que el deudor las enajene o destruya, mientras subsistan otras para el cumplimiento de lo que debe.